Y bueno, vamos a continuar entonces. Ya habíamos terminado los que se recuerdan todo lo que tenía que ver con los profetas mayores. Y ahora vamos a entrar en lo que se conoce como los libros, son 12 libros de los profetas menores. Menores no porque sean menos importantes que los mayores, sino que se les dice así por el tamaño del libro. Les recuerdo otra vez eso. Son 12 libros que abarcan desde el libro de Oseas hasta el libro de Malaquías. Estamos viendo el Antiguo Testamento y definitivamente siempre lo decimos, ¿no? El propósito de estar pasando, hacer este recorrido en cada libro, es que la palabra nos revela a nosotros cada vez más quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, que el carácter de Dios, a ese Padre que nosotros hemos aceptado a través de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese Padre que nos adoptó, esas características que vienen siendo siempre las mismas, sean reveladas en nuestro corazón, porque eso es lo que va a fortalecer nuestro carácter, eso es lo que nos va a dar una firmeza, eso es lo que va a ayudarnos a echar raíces en la fe que nosotros estamos predicando, ¿ok? Es imposible sin la palabra de Dios, es imposible. Pueden haber muchos cambios en cuanto de repente estrategias, hacer actividades, de repente el mensaje se acopla al tiempo que estamos viviendo, pero la palabra de Dios tiene que ser la base para cualquier cambio, para sanidades, para todo lo que el Padre quiere hacer a través de cada uno de nosotros. O sea, si tú y yo no tenemos ese contacto, esa exposición con las Escrituras, no vamos a ser transformados. Hay una frase por ahí que lo hemos dicho y lo hemos compartido, o sea, a Dios, a nuestro Padre, le interesa más en lo que nos estamos convirtiendo, le interesa más el carácter que estamos formando en nosotros. Le interesa mucho más a la meta final a la que tú y yo podemos decir que queremos llegar, porque es en el día a día que nuestro carácter se está definitivamente formando, probando y todo eso. Amén. Entonces, miren este libro de Oseas que nos trae una enseñanza tremenda, como pudieron ver ahí en el dibujito, en el post, que cerramos con ese post al final para poder cerrar con esas preguntas y que quede esa enseñanza grabada. Pero es importante que podamos entender algo. En cuanto al autor y fecha del libro de Oseas, pues es Oseas, el profeta, el autor, y significa salvación. Este profeta fue contemporáneo de los profetas Isaías, Miqueas, Ezequías, Amós. Mira qué hermoso el amor de Dios, cómo él levantaba a sus profetas, porque todo el tiempo les estaba dando mensaje al pueblo para levantarlos de sus condiciones, para mostrarle dónde estaban parados, delante de Dios. Eso hacían los profetas, porque recibían el mensaje de parte de Dios y se lo daban al pueblo. Oseas profetizó más o menos entre el 786 al 725, más o menos fue 60 años, ¿ok? Los destinatarios básicamente judíos del reino del norte, pero sabemos que la palabra aplica para todo el tiempo, ¿verdad? Y todos los tiempos porque es viva y eficaz. En cuanto al propósito y el tema del libro de Oseas, ¿qué podemos aprender de este libro de Oseas? Viene Dios y hace una comparación de la infidelidad de Gomer, que fue la esposa de Oseas, hace esa comparación con la infidelidad que el pueblo de Israel estaba teniendo hacia su Dios. Está hablando en cuanto al propósito de la presencia de la idolatría en el corazón de Israel. Está hablando el libro de Oseas cómo hay una tragedia cuando el pecado está presente en el corazón, porque el pecado es lo que nos aparta del corazón de Dios. La palabra lo dice en el Nuevo Testamento, que el que dice que no peca, miente. O sea, todos nosotros, todos los días, estamos siendo expuestos, está la tentación tocando a la puerta, porque hay un enemigo que nos quiere llevar a ese punto, a que pequemos. Amén. Y cómo a través del libro de Oseas, a pesar de la condición de idolatría, de infidelidad del pueblo, vemos una vez más cómo se manifiesta la fidelidad de Dios a un pueblo infiel. Eso nos tiene que cautivar a nosotros de ver cómo un Dios fiel
sigue siendo fiel aunque nosotros somos infieles. Mira qué amor del Padre, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuál es el propósito? Que nuestro corazón sea transformado de esa forma. Amén. Que no importa las circunstancias, podamos mantenernos firmes. No es fácil, no es fácil. Empezamos con esa alabanza, es tremendo dar gracias cuando todo está bien, pero qué difícil, ¿verdad? Mantenernos, seguir confiando, buscar ese reposo en Él cuando las cosas se ponen color de hormiga. Yo creo que a todos nos pasa y eso es una muestra de nuestra humanidad, eso es una muestra de nuestra debilidad humana, eso es una muestra de que necesitamos día a día aprender a depender más de Él, a refugiarnos en Él. Hay 3 mensajes básicos que el libro de Oseas nos habla. Entonces, lo que es el pecado, lo que es el castigo y lo que es la renovación. Dios es tan bueno y tan maravilloso que muestra la condición, pero no deja las cosas a medias. Él muestra la condición, pero también nos da la solución, ¿verdad? Y esa renovación que Él todo el tiempo quiere hacer, siempre se da mediante el perdón y la gracia de Dios. O sea que es un libro lleno de amor, lo vamos a ir viendo. Israel, la esposa infiel, abandona a su esposo. Mira esto, hay una exhortación al arrepentimiento en este mensaje a las 10 tribus del norte, unas tribus que estaban 50, 60 años de cautiverio. Y podemos entender una vez más que hablar de cautiverio, de opresión, de esclavitud, muchas veces es producto de qué? Del pecado. Muchas veces es producto de un corazón no arrepentido. ¿Cómo lo llevamos eso a la vida real? Todo el tiempo la palabra nos exhorta, ¿verdad? Hay que examinarnos, hay que ver qué está pasando. Dios no quiere que nosotros estemos años en las mismas condiciones. Él nos llama la atención y llama nuestra atención para hacer lo que tenemos que hacer. Y el arrepentimiento es una llave maestra que nos puede ayudar a ese proceso de restauración y de renovación. Una de las cosas que vemos en Oseas es que los reyes y sacerdotes eran idólatras y esa influencia de ellos llevó al pueblo a la idolatría. Miren qué importante es que la influencia de una autoridad va a marcar en el pueblo. Y todos nosotros de una otra forma tenemos una autoridad, ¿verdad? Dada por Dios. O sea que lo que nosotros hacemos o no hacemos va a tener un efecto en los demás. Amén. En esa necesidad que ellos estaban, buscaban ayuda en Egipto. Una característica de qué? De no depender de Dios. Una característica en nosotros, si no estamos buscando esa ayuda de Dios y es más fácil en ir a lo conocido, al pasado, a lo que tenemos, eso es lo que estaba pasando con el pueblo en esa época. Una de las cosas que pasaba con el pueblo es que había un descuido de su seguridad. ¿Y qué hacían ellos? En tiempos de peligro o en tiempos que la cosa se ponía color de hormiga, venían y se arrepentían. Es como lo que llamamos el Dios bombero, ¿no? Cuando vemos las cosas ya color de hormiga, entonces ahí oramos, ahí clamamos, nos arrodillamos. ¿Por qué? Porque es una tendencia de la humanidad, lamentablemente, esa naturaleza caída de buscar a Dios en momentos donde hay crisis, pero no es ese el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Una relación con Él, ¿verdad? Una dependencia de Él, una dependencia por amor, sin importar las circunstancias, no por lo que nos da, sino por quién es Él. Y definitivamente eso es parte de madurar, porque cuando llegamos a Cristo, yo creo que si no somos el 100%, muchas veces llegamos por lo que Él nos va a dar, ¿verdad? Por eso es que las oraciones muchas veces es dame, 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 dame. Pero a medida que vamos madurando espiritualmente, creciendo espiritualmente, nuestro carácter se va formando, ya la cosa cambia. Amamos por decisión, amamos porque no hay, separados de Él, nada podemos hacer, no importa las circunstancias, estén como estén. Definitivamente nuestro amor, nuestra devoción, nuestra entrega a Dios no va a cambiar. Se habían olvidado de Dios y su palabra, eso es lo que los había llevado a la idolatría. Por eso es que les decía al comienzo, necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios. Necesitamos estar meditando en la palabra de Dios.
En la iglesia se hacen muchas actividades, ¿verdad? Todas las mañanas conectándose en cultivando nuevos hábitos, hay oración los lunes, libres para crecer y todo lo que se haga, pero siempre decimos, nada de eso puede sustituir el tiempo a solas que tú y yo tenemos que tener con nuestro Padre. Amén. ¿Estamos? ¿Sí? Amén. Amén, amén. Oseas, resume la condición como adulterio espiritual. ¿Qué estaba ocurriendo en el pueblo de Israel? Había adulterio espiritual y lo ilustra cuando Dios le da una orden al profeta de casarse con una mujer impura, quien lo abandona por un amante. ¿Y qué es lo que cómo termina esa película, si lo podemos decir? Cómo Jehová, el esposo compasivo, la vuelve a recibir. Lo vamos a ver a través de esta ilustración. Dice separación, Israel, la esposa infiel. Eso lo vemos en el capítulo 1, matrimonio de Oseas con una mujer infiel cuando recibe la orden de Dios. Dice Oseas 1:1-3. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joá, rey de Israel, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Qué obediencia la de este profeta, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros obedeceríamos si él nos da una instrucción así ahora? Mira lo que significaba ser un profeta de Dios, esa obediencia y estar atentos a la voz de Dios. En otra versión dice, este fue el primer mensaje que el Señor le dio a Oseas. El Señor le dijo, ve y cásate con una prostituta y tendrá hijos ilegítimos porque la gente de este país ha actuado como prostituta. No han sido fieles al Señor. ¡Wow! Es una palabra fuerte, ¿cierto? Mira cómo Dios está, él hablaba, la palabra nos habla con muchas ilustraciones, pero ¿cuál es el mensaje detrás de todo eso? Poder captar nuestra atención, poder entender la condición espiritual en la que nosotros podemos estar, podemos haber estado o podemos caer si no cuidamos lo más importante que es la relación con nuestro Padre. Adulterio espiritual, hijos de prostitución, ¡wow! Así se ve espiritualmente delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo busca, que nosotros vayamos en pos de otros dioses, que confiemos en otras fuentes. Entonces vemos cómo Oseas obedece, vemos que en esta orden que Dios le da a Oseas había motivos puros y elevados para que él obedeciera al casarse con una prostituta. ¿Y cuál era ese motivo puro y elevado? Darle nombre y protección a esa prostituta, a esa mujer impura, elevar su vida de una degradación moral en la que había estado por años. Dime tú si eso no es lo que ha pasado con nosotros al venir a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él por amor a nosotros, creyendo en nosotros, sin esperar nada a cambio, porque tú y yo no hicimos nada para que Él primero se diera por nosotros. Entonces, a medida que eso se va revelando, ese amor de Dios, que tiene que causar en nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, seguir en este caminar de obediencia. No es fácil la vida cristiana, claro que no lo es, pero definitivamente es mucho más difícil vivir fuera de ella. Así que tenemos que seguir en esta carrera a la que Él nos ha llamado. Amén.
¿Qué pasó de esta unión de Oseas con Gomer, la prostituta? Tuvieron 3 hijos, ¿ok? Una mujer, 2 hombres, y eran juicios simbólicos producto de esta unión. Y cada nombre significaba algo. Por ejemplo, el primer hijo, Jezreel, significaba Dios esparcirá. ¿Y cómo se cumple ese juicio? Cuando la ciudad real de Acab y antepasados iban a desaparecer. Aunque Israel fue derrotado allí por los asirios, finalmente serían destruidos. Amén. Lo Ruama significa no complacida, fue el segundo hijo que tuvieron, una hija. No complacida, señal de separación de la misericordia de Dios hacia su pueblo, porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace la idolatría en nuestro corazón. Perdemos el norte, la misericordia no está, pero no por Dios, sino porque es decisión de nosotros y porque es una consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces decían, Dios dio, Dios quitó en el Antiguo Testamento porque desconocían las maquinaciones del diablo. Pero nosotros ahora sabemos que en medio de esos juicios, en medio de las disciplinas de Dios, ¿es por qué? Porque hay amor para corregirnos y son consecuencias de los actos del corazón del hombre. El tercer hijo que tuvieron lo amí y significa no es mi pueblo. ¿Qué significaba ese tercer hijo? Una señal de que Dios ya no la llamaría pueblo suyo. Yo creo que si hay algo duro que puede pasarnos en nuestro corazón después de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, es experimentar esos momentos. En un momento que de repente sientas que Él no está, que Él te ha dado la espalda, que de repente no te sientes digno, ¿verdad? No es verdad porque Dios siempre está presente, pero cuando vienen esos momentos por X cosas, ¿qué Dios está haciendo al permitir de repente todo ese tipo de escenas llamar nuestra atención? ¿A qué? A volver a los pies de Él, volver nuestro corazón a Él, volver en arrepentimiento a Él. ¿Sabes qué, Padre? Tú conoces mi corazón. Decía David, líbrame de este pecado oculto, líbrame de mi pecado oculto. O sea, que hay cosas que a nuestra conciencia no están siendo conscientes, no estamos siendo conscientes de las cosas, pero Dios ve más allá. ¿Y qué está esperando? Un corazón sincero delante de Él. ¿Para qué? Para que venga nuevamente ese levantar del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Todo el tiempo. No descuidar, porque eso es lo más importante. Amén. Mira qué pasa Israel, la esposa infiel. Vemos el punto número 2, la restauración de Israel, cómo viene a través de la unión con Judá bajo el Mesías. En Oseas 1, 10, 11, vamos a ver qué dice la palabra después de lo que vimos en los versículos anteriores. Dice, en el futuro los israelitas serán como la arena del mar, que nadie puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes ya no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios vivo. Los pueblos de Judá y de Israel serán reunidos y elegirán un solo jefe, rebosarán en el país pues el día de Jezreel será maravilloso. En otra versión dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esa parte me parece hermosa porque después de que vino el juicio, después de que les mostró su condición, viene Oseas y nos deja esta palabra donde nos recuerda que la promesa siempre va a estar presente. La promesa, pueden venir momentos de prueba, pueden venir momentos donde hemos caído, pero finalmente lo que Dios ha dicho se va a cumplir si es que tenemos la intención en nuestro corazón. Tenemos que pasar por corrección, pues pasaremos. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que aceptar la disciplina, pero nunca deja de ser la promesa de Dios. Y Él nos ama tanto que no nos deja con las condiciones sin
sanar, sin corregir, sin mostrarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Amén. Y vemos cómo Él les recuerda esa promesa de Génesis 22, 16, 19, cuando se la dio Dios a Abraham. ¿Se acuerdan de cómo iba a ser su descendencia? Y después de que este pueblo había caído en tal magnitud de adulterio espiritual, yo me pregunto y les pregunto, ¿cambió la promesa de parte de Dios? No. No, ¿verdad? O sea que Él no, lo que Él ha prometido está presente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no miente. ¿De qué se trata entonces que vayamos y podamos vivir ese cumplimiento en las promesas de nuestro Padre, en el propósito que Él tiene para nosotros? Va de la mano en cómo está nuestro corazón delante de Él. Todo el tiempo está, por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. A Él le interesa la condición de nuestro corazón. Amén. Amén. O sea que en medio de ese juicio, de esa disciplina, de esos nombres que tenían esos hijos de esta unión de Oseas y Gomer, estaba presente la promesa de Dios. Era parte, es como el buen padre que ama, corrige a sus hijos. O sea que podemos entender también una verdad tremenda, que el antídoto para la idolatría, mira esto, después de la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, se perdió y se distorsionó nuestra identidad con el Padre, ¿verdad? Por naturaleza, nosotros traemos esa naturaleza caída idólatra. Esa idolatría está innata en esa parte humana. Pero ¿cuál es el antídoto para esa idolatría? Cuando restauramos esa identidad de hijos de Dios. Por eso dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Que el espíritu, hemos recibido un espíritu de ¿qué? De adopción, para clamar, Abba, Padre, Papito mío, Papito Dios. Esa identidad de quiénes somos ahora. ¿Quiénes somos ahora? Pregúntate ahí donde tú estás. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Muchas veces podemos estar viviendo momentos donde las circunstancias están bombardeándonos tantas cosas en nuestra mente, y si tú te pones a analizar, todo es con un propósito, sacarte de la identidad de hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tus errores y mis errores no nos definen delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ante un error? Pues reconocerlo, arrepentirnos y cambiar. Pero la identidad de hijos de Dios, si está firme en nosotros, nos va a ayudar para no caer en idolatría. Porque ¿qué es idolatría? Ir en pos de otros dioses, ir en pos de otras fuentes, ir en pos de otras ayudas. Porque prácticamente, consciente o inconsciente, le decimos a Dios, tú no eres suficiente. Amén. Amén. En el capítulo 2 vamos a ver algo que ocurre en Israel, y es la culpa y la miseria que ellos estaban atravesando. Dice, ¿alguien lo quiere leer? ¿Se puede ver ahí? Dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruana, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino
y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no... Hasta ahí, mi amor. Hasta ahí. Gracias, Mabel. Miren cómo nos describe estos versículos lo que es ir en pos de la idolatría. Cómo el corazón está delante de Dios cuando vamos en pos de idolatría. Dice amantes. Dice la palabra cómo esto trae una consecuencia de desierto, de miseria a la vida del corazón del hombre. Lo estamos viendo todo, dice, ni tendré misericordia, dice, ¿por qué? Porque el corazón idólatra, dice, iré tras mis amantes, los que me dan mi pan, mi agua, mi lino, mi lana, mi aceite, mi bebida. Esto es un mensaje, iglesia, para nosotros, vuelvo y te digo, examinarnos, ¿no? Muchas veces hemos creído que la idolatría solamente es el tener ídolos de imágenes. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, muchas veces dejamos esa idolatría que por costumbre o por tradiciones traíamos, pero esto va mucho más profundo ahora, ¿verdad? ¿Dónde estamos buscando ese pan, ese aceite, ese consuelo? ¿Dónde estamos buscando nosotros ese refugio? Y ahí el Espíritu Santo nos va a ir mostrando si tenemos ese deseo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no queremos estar delante del corazón del Padre como lo está expresando esto. Mira las consecuencias de la idolatría. Muchas veces hemos escuchado que la condición de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, donde hay mucha idolatría, vemos esa condición espiritual, vemos esa pobreza, esa miseria en países donde practican, por ejemplo, la brujería y la hechicería mucho más que en otros. Las condiciones son mucho más nefastas. Y mira lo que dice el versículo 6, por tanto he aquí que yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con cetro, no hallará sus caminos. Una consecuencia de la cautividad es la idolatría. Amén. La palabra lo resume, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Quién estamos amando con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas? ¿A quién, a quiénes o a qué? Eso el Espíritu Santo nos lo va a revelar a cada uno de nosotros. Y Dios es tan hermoso porque lo hace con un solo fin, atraer nuestro corazón que solo le pertenezca a Él. Ahí es donde estamos protegidos, ahí es donde estamos guardados, cuidados. Entonces, que quede claro, ¿verdad? Que esa culpa, esa miseria de Israel, ese desierto, esa infructuosidad, ese ir sin rumbo era consecuencia de la condición de idolatría que había en su corazón. Amén. ¿Hasta ahí alguien quiere decir algo, aportar algo? Pastora Luby o Pastora Lili, no sé si estará por ahí. No, pues, tremendo profeta, tremendo tipo, ese contraste de hablar de cómo es que Dios lo llevó a vivir, más que creer, a vivir. Eso justo estábamos diciendo ayer, ¿no? Que en la Biblia escrito está, ya la palabra, podemos encontrar todo en la Biblia, como el manual de vida. Lo que nos falta es vivir justamente ese quién soy, quiénes somos, porque ahora lo pensamos, lo podemos proclamar, lo podemos decir, pero a veces estamos distantes de vivirlo en esa situación, en ese momento. Definitivamente Dios, cómo es que a través de Oseas nos lleva a ver, ¿no?
una relación, imagínense, o sea, desde que les dijo, no, ve y cásate con esta persona, siendo la esposa, dice que partió de ser virgen, fiel, a convertirse a una mujer infiel, fornicaria, ¿no? Y así fue para proyectar a Israel, un pueblo fiel, y se convirtió en un pueblo infiel. Y de ahí cómo es que ella deja al esposo, deja a los hijos y va en pos de los amantes, ¿no? Y Oseas ahí. Y ya la pastora va a continuar esta historia, cómo es que termina, pero vayamos a ver la ilustración, ¿no? Cómo Dios nos lleva a que el pecado, pues, es más allá de hacer o dejar de hacer o ir contra la ley de Dios, sino el pecado es contra el amor de Dios, una condición de corazón. El pecado es ir contra esa relación que ya hoy tenemos con Él, porque dejar de hacer es fácil, pienso yo. Es fácil no pasarse el semáforo rojo porque vas a evitar una papeleta, pero anda más allá, hazlo por ser ese buen ciudadano, por ser ese buen conductor, ¿no? Va más allá que dejar de hacer o dejar o no hacerlo, ¿no? Entonces, nos estamos involucrando en una historia de amor y de un Dios amoroso, de un Dios bueno, de un Dios que ama a su pueblo a pesar de su infidelidad. Y pastora, continúe porque yo no quiero que termine Mira qué tremendo gracias, mi amor, ese última parte, este versículo 7, cuando la palabra cómo nos muestra las condiciones que trajo la idolatría, o sea, no nos debe caer por sorpresa muchas veces, ¿verdad? Por eso es que decimos, fíjate, ante una situación que estoy viviendo, que tú y yo podamos estar viviendo, espérate, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Hay argumentos? ¿Me he argumentado? Padre, perdóname, vengo delante del trono de la gracia. Eso es lo que tenemos que hacer ante las condiciones que podamos estar viviendo. En lugar de lo más fácil y humano y de la naturaleza caída es buscar culpables, ¿cierto? Es por esto, es por esto, es por fulano, es por sultano. No, espérate, estoy pasando esto, ¿qué está pasando en mi corazón? Porque el cristianismo nos lleva a una introspección todo el tiempo, 24/7, hasta que Cristo venga. Amén. Mira lo que después que le dice, los rodearé de espinos, cercaré de seto, no hallará sus caminos, o sea, su vida está llevada, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, o sea, que no resulta por nada ni por nadie. Entonces dirá Israel. O sea, entonces dirá, es un despertar que trae el arrepentimiento, es un despertar que el Espíritu Santo quiere traer en nosotros, porque mira lo que dice, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una convicción de mi pecado, cuando hay una realización de mis errores delante de Dios, voy a volverme a mi marido. ¿Quién es mi marido? Jehová. Porque mejor me iba con él que con todos los amantes que tenía. Y de eso se trata, que nosotros nos mantengamos pegaditos a él, porque separados de él nada podemos hacer ni nada somos. Y eso no quiere decir que sea fácil, pero no hay otro camino. Amén. La tribulación hace volver a Israel a su esposo. Dime tú si eso no se parece a la realidad hoy en día, porque eso se trata del corazón humano y es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis, es la misma condición del corazón humano. La tribulación hace volver a Israel a su esposo. Mira lo que dice Oseas 2:14-20. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dime tú si esas no son palabras llenas de amor. Lo que pasa,
Lo que pasa es que estar en el desierto no nos gusta, ¿cierto? Queremos estar en la tierra prometida, tomar del fruto de la tierra prometida, pero no nos gusta pasar por los desiertos. Pero en los desiertos somos tratados. En los desiertos Él se está revelando más a ti. En los desiertos se está quebrantando nuestro yo, que es el peor enemigo. Dice, pero he aquí, yo la traeré con cuerdas de amor y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque ¿qué es lo que le importa al Padre que te ama? Todos los que estamos aquí conectados es nuestro corazón, es la condición de nuestro corazón. Amén. Y dice, mira lo que sigue diciendo, la traeré, le hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo estuvo tu corazón y el mío cuando realmente el Espíritu Santo nos sacó de cautividad? Cuando tú y yo venimos genuinamente y hemos realizado lo que significó aceptar a Cristo en nuestro corazón, ser seguidores de Jesucristo, cómo Él cautivó tu vida para hoy tú decir que tú eres cristiano. Es el momento en que salimos de Egipto, pero mira lo que había pasado, ellos habían perdido ese amor, ellos se habían desconectado, ellos habían caído en idolatría, pero Dios no deja nada incompleto. Dice que otra vez iba a llamarlos, iba a restaurarlos, les iba a dar esperanza. ¿Por qué? Porque ese es el amor del Padre, un amor que no se rinde. Eso es lo que este libro de Oseas nos está revelando, que su amor es perfecto, que su amor nunca deja de ser ni hacer por nosotros, aún cuando tú y yo pensamos que no está pasando nada. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Tú sabes qué significaba Ishi? Mi marido. O sea, iba a volver esa relación y lo lleva al matrimonio porque es la relación más íntima, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, la intimidad máxima. Y nunca más me llamarás Baali, que significaba mi Señor, pero Señor con S minúscula. Ese sí. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes. Quitaré de la tierra el arco, espada, guerra. Te haré dormir segura. Vuelve esa seguridad. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Conocer a Jehová. Habla de intimidad, habla de relación, habla de que ese corazón nuestro está conectado con el corazón de Dios. Nuevamente vemos, ¿no?, que esto es una cuestión de condición de nuestro corazón. Amén. 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 Jehová, el esposo fiel y la esposa redimida. Mira, ya estamos en el capítulo 3, cómo ha venido evolucionando, ¿verdad? Lo que Dios estaba haciendo. Ahora estamos viendo Jehová, el esposo fiel, la esposa es redimida. Ese es el amor de Dios. Oseas 3 dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después, este versículo 5, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Vemos cómo
cómo esa redención, ¿verdad?, de esta mujer es manifestada. Nos habla en ilustración de lo mismo que pasa con el pueblo de Dios ahora nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el amor y la misericordia de Dios se manifiestan. Siempre tengamos presente que el amor y la misericordia no quiere decir que no va a haber disciplina, no quiere decir que no va a haber corrección, no quiere decir que no vamos a tener que ser confrontados por el Espíritu Santo. Y a medida que más tu corazón y el mío nos rindamos más rápido delante de ese trono del Padre, pues va a ser mucho más rápido el salir de repente de desiertos en los que podamos estar, porque Él está esperando. Él dice, Él no rechaza corazones contritos y humillados, Él no despreciará. Amén. Entonces vemos amor, vemos un amor en acción, vemos que hay un precio que pagar, porque en esta ilustración vemos a Oseas cómo le pone las pautas a esa esposa que estaba redimiendo. Porque hay un precio que pagar, tenemos que hacer cambios, tenemos que realizar. Por eso yo creo que si nosotros primero no nos concientizamos de las condiciones o qué nos llevó a cierto punto, pues no vamos a poder ver el plan completo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un genuino arrepentimiento delante de Dios. Y el arrepentimiento, siempre acuérdate, el enemigo puede estar cogiendo por muchos lados, argumentada nuestra vida por muchos lados, pero el momento en que tú y yo nos arrepentimos genuinamente, Él no tiene poder contra eso. Hay poder en el arrepentimiento. Amén. 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 Amén, amén. Y el capítulo del 4 al 13 sigue el libro de Oseas, son 14 capítulos, si no me equivoco. Del capítulo 4 al 13 vemos cómo Oseas sigue hablando de cómo Israel estaba, cuáles eran esas características de esa nación pecadora, porque habían caído en pecado. Menciona los pecados que la hicieron apostatar a la nación de Israel. ¿Qué es apostatar? ¿Quién sabe qué es apostatar de los que están conectados? ¿Alguien? Apostatar habla de negar la fe, ¿verdad? Y nos habla de qué cosas llevaron a esta nación de Israel a apostatar o negar la fe a su Dios. Vemos el pecado, la culpabilidad de Israel, la exhortación de Jehová para el arrepentimiento. Y me recordaba cuando estaba haciendo esto lo que dice Romanos 2:4, y eso está en el Nuevo Testamento, y dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué bello. Su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otra traducción dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo esperando que cambies. Arrepentimiento tiene que ver con cambio. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida, pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. ¿En dónde está la pelota en este juego? ¿En la de Dios, en el campo de Dios o en nosotros para el cambio? Los cambios en nuestras vidas ¿están en Dios o en nosotros? Nosotros, ¿verdad? Y mira lo que dice, qué hermosa esa parte, la benignidad, la bondad de Dios nos llama al arrepentimiento. Es difícil definitivamente en un momento dado entenderlo con nuestra mente finita, en un momento donde estamos en terquedad, donde estamos en la situación, donde estamos enojados, donde está la situación tomando control. ¿Qué arrepentimiento vamos a pensar en ese momento? ¿De qué bondad de Dios vamos a pensar? Porque nuestras emociones están tomando control, ¿verdad? Pero mira lo que la palabra dice, y esto que estamos leyendo hoy es algo que está quedando, es nuestra fe y es mi fe que queda en nuestro espíritu como depósito. Y de ahí el Espíritu Santo toma
Por eso es que nunca es en vano lo que tú y yo recibimos y escuchamos de la palabra, porque en los momentos que necesitamos de ese depósito va el Espíritu Santo a recordarnos. Acuérdate, en medio de esa condición terrible que estás, acuérdate la bondad de Dios, la benignidad de Dios, que nos llama a un arrepentimiento, nos llama primero a estar a cuentas con nuestro Dios, porque Él anhela que nuestras vidas sean vidas que podamos modelar, ¿verdad? Su carácter, su bendición. Él nos ama y Él nos quiere bien en todas las cosas. Amén. Amén. Yo creo que vamos a terminar Amén. con... Amén. Dice reconciliación. Ya vamos en la reconciliación. Acuérdense que empezamos con esa ilustración de adulterio espiritual. Ya estamos en la reconciliación porque nuestro Padre es un Padre de reconciliación. Israel, la nación restaurada, eso lo vemos del 13:9 al 14. Dice, a pesar de la destrucción por el pecado, Dios traerá a resurrección nacional. Jehová le da a Israel las palabras exactas para volverse a él. Israel tan pronto se arrepiente, mira esto, tan pronto se arrepiente, Jehová está listo con palabras de bendición y restauración. Oseas 13:4-9. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos. Se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Una de las causas que nos aleja de Dios, algo que nos aparta de Dios, es cuando permitimos o entra o tiene cabida la arrogancia. Ensoberbecimiento viene de arrogancia. Dice, por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Vuelve nuevamente, no importa qué tan perdidos podamos haber estado o estar, o conozcas a alguien, mira lo que está diciendo la palabra hoy. En él está nuestra ayuda. Y algo que hoy nos está recordando de guardarnos de la arrogancia, de guardarnos de la altivez, de guardarnos del ensoberbecimiento. Quizás puede haber algo de eso todavía en nuestro corazón, porque no podemos decir, no, yo soy el más manso, puro y noble, ya, porque entonces ya estaríamos con Cristo. Todos estamos siendo trabajados, todos estamos en procesos. Esto no es que unos más que otros. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Y termino con este sí, Oseas 14:1-3. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, tu maldad te ha hecho caer. Piensen bien lo que dirán y vuélvanse al Señor con este ruego. Mira cómo les enseñó para volverse a Dios. Perdónanos nuestras maldades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Tú sabes que hay muchos de los nuestros que de repente no están ahorita en una capacidad por la condición que sea de pedirle perdón a Dios. Pero mira lo que Dios nos muestra. Y la palabra en Ezequiel creo que hablaba, ¿no? De buscar quién se pone en la brecha por el otro. Perdónanos por nuestras maldades. Como iglesia, perdónanos por nuestros pecados, porque estamos levantando así la fe de los débiles. Hay muchos que de repente en su condición no pueden clamar, pero mira lo que Dios nos dice ahora a nosotros. Orar, ¿verdad? De esa forma, perdónanos nuestras maldades, recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte fruto de nuestros labios, o sea, adoración. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestros a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Ay, qué maravilloso. Llegar con esa realidad a Dios. Nosotros éramos huérfanos, estábamos huérfanos sin identidad y en Él encontramos identidad.
Siguen los versículos del 4 al 9, hermosos. Dice, yo sanaré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Ay, gracias, Señor, porque mi rebeldía no puede más que el amor de Dios. ¿Qué tiene que hacer que el amor llegue y tome acción? Que yo reconozca mi rebeldía. O sea, que hoy es un buen momento para reconocer rebeldía por ahí guardada en nuestros corazones. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Dice, yo sanaré su rebeldía y los Amén. amaré de pura gracia, de pura gracia. O sea, no te está diciendo, págame esto. Es reconoce tu pecado, reconoce tu condición, que yo te quiero amar, yo te quiero dar paz, yo quiero abrazarte, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como rocío y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano, sus vástagos crecerán, tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Fructificación, ¿verdad? Volverán a habitar bajo su sombra y que crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como el ciprés siempre verde, tu fruto procede de mí. ¿Quién es sabio? El que entiende estas cosas. ¿Quién tiene discernimiento? El que las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo termina restaurando la palabra de Dios a un pueblo que fue infiel, adúltero, que estuvo apartado, seco, en desiertos, pero el amor del Padre puede con todo eso definitivamente, un arrepentimiento genuino. O sea que Dios es bueno. Mi amada Luby, termina, mi amor, con lo que tú recibiste en el post y puedes orar. Quedar fuera del amor de Dios. ¿Puede alguna cosa alejar a alguien del amor de Dios? A Oseas, en este libro, se le reveló, dice, con inspiración, las respuestas. Y estoy convencida que cada uno, con corazones dispuestos, tiene respuesta a ello. Padre, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por hablarnos de manera clara y directa a nuestro corazón, a nuestro ser. Padre, gracias. Hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por la rebeldía de nuestro corazón, por ir en pos de lo más fácil, en pos de idolatrías, de dioses, Señor, que nos hacen más fácil, ligero el camino, más rápido. A veces queremos las cosas. Hoy te pedimos perdón, Dios, en lo personal y como pueblo tuyo, Señor. Como Nehemías y Daniel reconocían sus pecados y te pedían el perdón primero de sus pecados y de todo el pueblo. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados y de toda la congregación, de cada miembro, de cada familia, Señor. Gracias, Padre, por llevarnos y decirnos, vuelve, vuelve a tu Dios. Y hoy volvemos a ti con corazones arrepentidos, reconociendo nuestro pecado. Contra ti hemos pecado, contra ti hemos pecado. En palabras de la pastora Sonia decía, wow, mi rebeldía no puede ser más que la gracia de nuestro Dios. Y hoy tomamos eso. Nuestra rebeldía no puede ser más que tu amor, que tu gracia, que tu perdón, que tu soberanía, Padre. Dios bueno, gracias, porque tú no rechazas ningún corazón contrito y humillado. Y aquí estamos, Señor.
no solamente pidiéndote fruto de labios, Señor, sino un corazón, Señor, que es tocado por ti. Un corazón que en vez de ser rebelde, nos llevas a obedecer, Padre. Un corazón obediente, que no se queda en creer únicamente, sino en vivir que tú nos amas. Que tú nos amas, Señor. Que tú nos atraes con cuerdas de amor, que pese a nuestra infidelidad, Señor, tú nos amas. Tú eres un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Y aquí estamos, Señor, volviendo a nuestro Padre, poniendo nuestros ojos en ti, Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Gracias por cada vida que hoy se ha reunido, se ha congregado para ser edificados, para ser enseñados, Señor, porque somos el cuerpo de Cristo, que tenemos que ser edificados, Padre. Dios, Padre bueno, Padre amado, te bendecimos, te honramos, Señor, con fruto de labios, pero con corazones dispuestos, sabiendo que quien tiene que volver a ti, quien tiene que ser intencional, que tiene que haber una determinación, es de nosotros. Es de nosotros, Padre, diciéndote, aquí estamos, Señor. Hoy recibimos ese perdón. Hoy recibimos ese perdón por tu gracia. Gracias sobre gracia, Señor, Padre Santo, Padre bueno. Llévanos a ese primer amor, Padre. A intimar más contigo, sabiendo que tú no tienes favoritos, sino íntimos. Llévanos a experimentar tu presencia, Dios. Estamos teniendo conocimiento, pero va más allá, Señor, tu presencia, en donde hay plenitud de gozo, deleitarnos, dice tu palabra en ti, y concederás los deseos de nuestro corazón. Padre, un deseo que parte de una necesidad en ti, que añora más de ti. Porque sin ti nada somos. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde, Padre? Gracias, Padre, por cada vida, Señor, por cada familia, en todas las edades. Padre, en todas las edades, que te lleven, Señor, fruto de labios para adorarte, para alabarte como antes lo hacíamos. Gracias, Señor Dios, y saber que nada ni nadie, ninguna cosa nos puede apartar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.